Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta presentación jurídico-empresarial. Les habla el doctor Daniel Ruiz. Les habla el doctor David Suárez. Abarcaremos el tema de obligaciones y prohibiciones, tanto del empleado como del empleador. Descubrirán que hay todo un mundo detrás de este significativo tema. El derecho laboral es la rama del derecho que se encarga de regular, mediante reglas jurídicas, las relaciones que se establecen a partir del trabajo. Este conjunto de reglas deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. Por consiguiente, tanto el empleado como el empleador deben seguir una serie de obligaciones que impidan o prevean injusticias. Por esta razón, deben también tener unas prohibiciones para que prevalezca el orden en el área de trabajo. Claro está que la balanza se inclina más hacia un lado que hacia el otro, en especial hacia el empleado, pues es quien tiene las condiciones más cambiantes y variables dentro de esta relación. A continuación veremos más a fondo estos temas y aclararemos estas interrogantes. En el Código Sustantivo del Trabajo, más específicamente en el capítulo 5, nos introduce al tema que abordaremos, donde textualmente se puede leer lo siguiente. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Artículo 56. Obligaciones de las partes en general. Inmediatamente, el Código Sustantivo del Trabajo nos especifica una a una las obligaciones y prohibiciones por parte y parte. A continuación, los invito a conocer cuáles son todas aquellas normas que nos proporcionarán mayor información y claridad a la hora de enfrentarnos a la realidad del trabajo en Colombia. Pues, como dice la Constitución, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad, a este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores. Deberá manifestárselo lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y a sus sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para la ejecución del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante. Séptimo, dar al trabajador que lo solicite la expiración de contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado, e igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificado sobre el particular. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Décimo, conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil,
una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. 11avo. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de parto, de embarazo, la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, según decida la futura madre, conforme a su certificado médico. ¿Cuáles son las obligaciones especiales del empleador de conformidad al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo? Teniendo en cuenta el artículo 57 de la citada norma, se constituye como obligación especial del empleador garantizar y proporcionar a los trabajadores todos los elementos que pues, le permitan ejecutar su labor de manera correcta, así como los elementos de protección personal para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, se constituye como obligación del empleador garantizar al trabajador que tendrá derecho a una licencia en caso de que se presente una calamidad doméstica que esté debidamente justificada, así como para ejercer su derecho al sufragio o para acudir al entierro de alguno de sus compañeros de trabajo, siempre y cuando éste pues avise con un tiempo prudencial al empleador. Ahora bien, es importante tener en cuenta que otra de las obligaciones especiales constituye en que cuando una trabajadora se encuentra en estado de embarazo, el empleador debe garantizar que en efecto pues esta trabajadora ejerza su derecho a su licencia de maternidad por las 18 semanas que establece la ley, así como ejecutar y efectuar de manera oportuna los pagos a su seguridad social para que la entidad prestadora de salud al momento de cancelar la licencia de maternidad pues no vaya a presentar ningún requerimiento ni vaya a haber una contrariedad y el pago se puede efectuar de manera correcta. Artículo 59. Prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe a los empleadores, primero, deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de las siguientes. A. Respeto de los salarios. Pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. B. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de los salarios y prestaciones para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos que la ley la autorice. C. En cuanto a pensiones de jubilación, los empleadores pueden retener el valor respectivo en los casos del artículo 274. Segundo, obligar en cualquier forma a los trabajadores a compra de mercancías o víveres en almacenes o proveeduras que establezca al empleador. Tercero, exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación por lo que se le admita el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Cuarto, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, emplear las certificaciones de que trata el ordinal séptimo del artículo 57, signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilicen para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Noveno, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Artículo 58. Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador. Primero, realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. Segundo,
No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuiciar al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo. Claro está que esto es ante las autoridades competentes. Tercero, conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Cuarto, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y sus compañeros. Quinto, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios. Sexto, presentar la colaboración posible en casos de siniestros o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o el establecimiento. Séptimo, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Octavo, la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, al menos una semana antes de la fecha probable del parto, o 2 semanas antes, lo que considere la futura madre. Artículo 60. Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores, primero, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Segundo, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Tercero, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores en su trabajo. Cuarto, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto a los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Quinto, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que sea partícipe o no en ellas. Sexto, hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Séptimo, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse. Octavo, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos al trabajo contratado. Hola, cordial saludo para todos. En esta oportunidad hablaremos de las principales obligaciones laborales. Sin más preámbulo, quiero invitarlos a que desarrollemos juntos el tema. Bien, para dar claridad de las obligaciones laborales en Colombia, desarrollaremos el tema explicando 4 momentos alrededor de las relaciones laborales. Cada uno de esos momentos que mencionaré a continuación serán desarrollados a lo largo del presente video. El primer momento lo hemos llamado antes de contratar. En esta parte, en este momento, haremos referencia a todos esos preparativos que una organización debe desarrollar para proceder con la contratación de personal. Las principales obligaciones a tener en cuenta son 3 y las hemos consolidado de la siguiente manera. Primero, afiliar la empresa a una administradora de riesgos laborales y caja de compensación familiar. Segundo, desarrollar gestión administrativa interna. Tercero, registrar vacantes. El segundo momento lo hemos llamado al momento de contratar, señalando las siguientes obligaciones laborales. Primero, afiliar al colaborador al Sistema Integral de Seguridad Social. Segundo, entregar los equipos y ofrecer preparación antes de iniciar el desarrollo de las labores en el puesto de trabajo. Normalmente nos referimos al programa de inducción.
Se le sugiere a las organizaciones crear una carpeta por cada colaborador en la cual reposen los documentos copia de la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social y las actas de entrega de los equipos, herramientas y evidencias de ese desarrollo del programa de inducción. El tercer momento lo hemos llamado durante la relación laboral. En esta parte hacemos referencia a las principales obligaciones laborales que debe cumplir la organización con sus colaboradores durante la vigencia del contrato laboral y nos referimos a, primero, pagar salarios y beneficios extralegales. Segundo, pagar la seguridad social y los parafiscales. Tercero, pagar recargos por trabajos extra. Cuarto, pagar prestaciones sociales. Quinto, aplicar los descuentos y las retenciones de ley. Sexto, entregar desprendibles de nómina o comprobantes de pago. Séptimo, entregar certificados de ingresos y retenciones anualmente, es decir, una vez al año. Octavo, programar vacaciones del personal de la compañía. Noveno, desarrollar jornadas de trabajo de 48 horas semanales. Décimo, programar por lo menos 2 horas semanales por capacitación. Décimo primero, divulgar y publicar el reglamento interno de trabajo. Décimo segundo, aplicar la normatividad del acoso laboral. Décimo tercero, gestionar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Décimo cuarto, elaborar exámenes médicos de ingreso, periódicos, ocupacionales y epidemiológicos. Un cuarto y último momento lo hemos llamado al momento de terminar las relaciones laborales. En esta etapa las principales obligaciones laborales son: primero, el trámite de autorizaciones para el despido ante el Ministerio del Trabajo y segundo, la entrega de documentos soportes de la terminación de la relación laboral. Bien, a continuación explicaremos cada uno de los momentos anteriormente mencionados con muchísimo más detalle. Antes de contratar, primero, la organización debe afiliarse a una administradora de riesgos laborales ARL, ya sea Colpatria, Sura, Colmena, Mafre, Aurora S.A., Positiva, Seguros Bolívar y Liberty Seguros. Entre las que acabo de mencionar, que son las ARL activas actualmente en Colombia, la empresa puede afiliarse a la que escoja. Una vez sea aceptada la afiliación de la organización por la ARL escogida, esta misma podrá proceder con la afiliación de sus colaboradores. Otra de las afiliaciones que la organización debe hacer directamente es la caja de compensación familiar. La empresa es libre de escoger a qué caja se afiliará y procederá más tarde con la afiliación de sus colaboradores por ciudad. Es decir, por ejemplo, si la empresa tiene sedes en distintas ciudades a nivel nacional, la organización escogerá de cada ciudad una caja de compensación familiar para afiliar a sus colaboradores pertenecientes a cada una de ellas. En Colombia operan 43 cajas de compensación familiar que conforman el sistema del subsidio familiar, las cuales tienen jurisdicción en los 32 departamentos del país, con presencia en 992 municipios de los 1.122 que aparecen registrados en el DANE. Segundo, desarrollar gestión administrativa interna. Es otra de las obligaciones a tener en cuenta antes de contratar a colaboradores a nombre de la empresa y nos referimos a la documentación de descripción de cargos, definición de perfiles y la definición de condiciones contractuales, las cuales hacen referencia a salarios, honorarios, beneficios extralegales y lugares de trabajo. La anterior información se sugiere tenerla documentada, pues para eventos laborales en los que intervenga el Ministerio de Trabajo por X o Y razón es importante que la organización tenga documentada la información mencionada en esta etapa, no solo por intervención del Ministerio del Trabajo, sino también por efectos de intervención de la ARL, por temas de investigación de accidentes o enfermedades laborales. Tercero, registro de vacantes. El Ministerio del Trabajo ha anunciado a los empleadores que deben registrar sus vacantes a través de las diferentes entidades prestadoras de servicio autorizadas, como lo son el SENA, las alcaldías, las gobernaciones y los prestadores públicos y privados de empleo. A través de ellos, pues lo que se quiere de alguna u otra manera es garantizar que el mercado laboral conozca las oportunidades laborales existentes, de modo que se promueva el derecho al trabajo que tienen todos los colombianos para facilitar el acceso a las oportunidades laborales y que hay en cada ciudad y en el país de manera democrática sin necesidad de ninguna palanca. Cabe resaltar que los empleadores no están obligados a contratar a las personas que les sean remitidas desde los centros de empleo. Estas siempre podrán escoger libremente sus trabajadores.
Pasemos a las principales obligaciones laborales al momento de contratar. Primero, afiliar al colaborador al sistema integral de seguridad social. Es decir, hay que tramitar una afiliación a la entidad promotora de salud EPS, también se debe tramitar una afiliación a la Caja de Compensación Familiar, a la Administradora de Riesgos Laborales ARL y por último a la Administradora del Fondo de Pensiones. De todas estas afiliaciones recomendamos a las organizaciones anexar copia a la carpeta del colaborador. En cuanto a la entrega de equipos y ofrecer preparación antes de inicio de las labores, la organización debe realizar un programa de inducción, estructurar un programa de capacitación y entregar herramientas y el puesto de trabajo. Entiéndase por herramienta computador, celular, equipos, entre otros. De todas estas actividades que se recomiendan a las organizaciones colombianas implementar, debe quedar registro en la carpeta del trabajador que evidencie el cumplimiento de cada una de esas obligaciones mencionadas. Al tercer momento lo hemos llamado durante la vigencia de la relación laboral. Primero, pagar salarios y beneficios extralegales. Hace referencia del pago de la nómina y los beneficios extralegales de cada trabajador en los días pactados. Segundo, pagar seguridad social y parafiscales mensualmente. EPS, entidad promotora de salud, AFP, administradora de fondo de pensiones, ARL, administradora de riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, e ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La organización debe tener un backup mes a mes de los pagos efectuados para soportar evidencia por objeto de alguna auditoría o investigación. Tercero, pago de recargos. Las organizaciones deben llevar planillas en las que se lleve el control de horas extras, las cuales no pueden superar las 2 horas diarias o 12 semanales como máximo. Cuarto, pagar prestaciones sociales, cesantías e intereses a las cesantías, primas de servicio. Se debe entregar calzado y vestido, lo que se conoce en Colombia como dotación, y el pago de auxilio de transporte para aquellos colaboradores que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Quinto, realizar los descuentos y retenciones de ley, que para el caso de los trabajadores dependientes son el 4% del salario para salud, el 4% del salario para pensión y el porcentaje correspondiente al Fondo de Solidaridad Pensional para quienes devenguen 4 más salarios mínimos mensuales vigentes. Para el caso de los trabajadores independientes, aplica la retención en la fuente sobre el salario para quienes en este año ganen 3.836.817 pesos. Para este tipo de descuentos, el empleador no necesita autorización del trabajador para aplicarlos. Sexto, entregar desprendibles de nómina o comprobantes de pago. Según la periodicidad del pago de la empresa, el colaborador debe recibir un soporte en el que se especifique lo ganado, por así decirlo, dentro de su jornada de trabajo y lo que se le descuenta, teniendo claro cuáles son los descuentos autorizados por ley. Séptimo, entregar certificado de ingresos y retenciones. Este certificado se entrega anualmente. Octavo, programar vacaciones. Se programan las vacaciones de todo el personal, teniendo claro que mínimo se da 6 días anuales de descanso y lo demás se puede compensar en dinero. Noveno, desarrollar jornadas de trabajo de 48 horas semanales. En caso de trabajo extra, es obligación del empleador solicitar el respectivo permiso ante el ministerio. Décimo, programar 2 horas semanales de capacitación como mínimo. Décimo primero, divulgar y publicar el reglamento interno de trabajo. Décimo segundo, aplicar la norma de la ley de acoso laboral, que eso incluye o implica que la creación de un comité de convivencia laboral, inclusión del procedimiento en el reglamento interno de trabajo, desarrollo de un plan de capacitaciones e inversión en entrenamiento para todos los miembros que hagan parte del comité de convivencia laboral. Décimo tercero, gestionar el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que implica la conformación de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, la documentación de un reglamento de higiene y seguridad industrial, la elaboración y documentación de un manual y políticas de gestión de seguridad y salud, la asignación de un presupuesto, la elaboración de una matriz de riesgos, la definición de unos indicadores de gestión y por último la documentación de un plan de emergencia. Décimo cuarto, elaborar exámenes médicos anualmente a todos los empleados. Se recomienda también aplicarlos luego de incapacidades o reintegros
para evaluar la reincorporación a las actividades laborales, el estado, en el que se reincorpora un trabajador a las actividades laborales. Y por último, los de epidemiología. Por último, ya para concluir con el desarrollo del tema, revisaremos las principales obligaciones laborales al momento de terminar la relación laboral, que es el cuarto momento que hemos definido para desarrollar el tema de las principales obligaciones laborales. Para el momento de terminar la relación laboral, se generan dos obligaciones laborales de manera general. La primera de ellas es hacer trámites de autorización de despido ante el Ministerio de Trabajo y la segunda es entregar los documentos soportes, que son certificaciones laborales, cartas autorizando el retiro de las cesantías, orden de exámenes médicos de retiro, liquidación y constancias de pago de cotizaciones al sistema de seguridad social y aportes para fiscales. A continuación vamos a ver una serie de entrevistas informales que le realizamos a la gente del común, de forma aleatoria claramente, demostrando su conocimiento en base a este tema y pues evidenciando las consecuencias de desconocerlo, pues son normas esenciales para la convivencia en el trabajo y que nos pueden facilitar o dificultar nuestra labor. A mediados del siglo XIX, muchas fábricas preferían contratar mujeres y niños porque les costaba la mitad. ¿La mitad? Hace unos días se encontraron infantes en condiciones de explotación laboral en el norte de la frontera colombiana. ¿Realmente la esclavitud fue abolida en el siglo XIX o ahora se adaptó a nuevas razas y colores? Nos encontramos aquí con Jonathan. Cuéntame, Jonathan, ¿qué conoces acerca de las obligaciones y prohibiciones del empleado y del empleador? Bueno, pues buenas tardes. Como empleado, tengo las obligaciones pues de responder por el trabajo por el cual me contrataron. Dentro de esas obligaciones está el cumplir pues con mis labores, ponerme la dotación, y dentro de las obligaciones del empleador está el que él tiene que pagarme, o como tal la empresa tiene que pagarme las prestaciones sociales y cumplir con el salario oportunamente. Vale, muchas gracias, Jonathan. Bueno, nos encontramos con Lady. Lady, ¿tú qué entiendes por obligaciones y prohibiciones del empleador y el empleado? Bueno, para mí las obligaciones es como el derecho que hay que hacer constitucional de lo que hay que darle al empleador y lo que el empleador tiene que cumplir con la persona encargada, el dueño o el gerente, lo que sea. Depende, ¿no? Las obligaciones, no sé, económicas o las obligaciones ante todo lo que tenga que ver del derecho del trabajo, ¿sí? Entonces hay que cumplirlas, porque yo tengo trabajadores y pues hay que cumplir las reglas. Sí, dentro de, digamos, lo que son las obligaciones, ¿cuáles conoces? Bueno, la obligación es hay que saber cómo contratar al empleado, porque eso es una de las cosas importantes, el contrato, para saber si es por prestación de servicios o si es con todos los derechos laborales, su salud, su pensión, su ARL, eso es como una obligación de que hay que tener con ellos. Su obligación también cancelar su pago en donde debe ser, si es quincenal, si es mensual, eso son obligaciones. Sí, pues esas son las obligaciones del empleador. ¿Y cuáles conoces para el empleado? Del empleado, ellos tienen que suplir, o sea, ellos tienen que, si tienen su horario, tienen que cumplir su horario. Si digamos ellos van a faltar al trabajo, ellos tienen que dar un aviso, ellos no se pueden ir así nomás, porque ha pasado. Las obligaciones del derecho depende del trabajo que se exija, porque si es en ventas, pues ellos tienen que cumplir una meta. Entonces, esas son como las obligaciones de ellos. Bueno, Lady, muchas gracias. El 1 de mayo de 1886, sindicalistas de Chicago se alzaron en huelga y fueron ejecutados. Defendían, entre otras cosas, un horario laboral de 8 horas, en una época en la que el horario era de 12 a 16 horas. Un horario laboral de 8 horas, para algunos algo que vale la pena, pero la pena de muerte. Hoy nos encontramos con Sandra Velázquez. No es secreto que conseguir trabajo actualmente es prácticamente una odisea, especialmente en tiempos de pandemia. Si a ti te ofrecieran un trabajo sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de aseguramiento, pero con el máximo de riesgo laboral, ¿lo aceptarías? No, ¿Por qué razón?
Porque pienso que la vida de cada persona es más importante que el tema de no estar asegurado ni tener ningún tipo de respaldo. ¿Tú actualmente en qué te desempeñas, por ejemplo? Yo soy trabajadora social, pero en la actualidad estoy como independiente en la casa. ¿Y conoces tus obligaciones y tus prohibiciones como trabajadora? Sí, claro. ¿Me podrías comentar uno, el más importante para ti, por ejemplo? Pienso que el más importante es tener derecho a estar afiliada al régimen de pensiones, EPS y la ARL, que es lo importante cuando hay un riesgo prevalente en algún tipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con María Laura. María Laura, ¿tú qué entiendes por las obligaciones y prohibiciones tanto del trabajador como del empleador? Yo creo que son todos los derechos que debemos asumir en el trabajo que nos corresponda, tanto como cumplirlos como las obligaciones que tienen los patrones con nosotros. Tú en el caso, siendo empleadora, ¿qué obligaciones y prohibiciones crees que tendrías? La obligación de pagarles un derecho de salud, transporte y todo lo que pueda dar la comodidad al empleado para que se sienta a gusto y pueda dar un buen trabajo, pueda rendir en su trabajo. Y bueno, en el caso del empleado, ¿cuál crees tú que son sus obligaciones y prohibiciones? Las obligaciones es rendir, tener un buen desempeño laboral, un buen trabajo en equipo, un desarrollo y tratar de hacer lo mejor posible en atención al público, lo que es brindar el apoyo a la empresa como tal para que crezca. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una vez vistas las entrevistas informales, nos adentraremos a las entrevistas formales, donde seleccionaremos personas que tienen ya un conocimiento previo en el derecho laboral colombiano. Nos encontramos aquí con Carolina, especialista en el tema de seguridad social. Queríamos preguntarte, primero que todo, ¿cuál es tu conocimiento y cómo consideras la importancia de conocer claramente nuestras obligaciones, nuestras prohibiciones como empleado y como empleador? Hola, buenas tardes para todos. Bueno, yo este conocimiento lo he adquirido pues a través del trabajo que desempeño y pues también a través de algunos estudios de la universidad y demás. Considero que el tema de seguridad social es muy importante tanto para el empleador como para el empleado, porque le permite no solamente pues estar acorde a lo que exige la ley, sino también al empleado poder gozar de todos los beneficios de lo que es la salud, los riesgos laborales, la caja de compensación y la pensión. Encontramos muchas veces casos de que las personas entran a un trabajo y realmente no saben en qué están afiliados, cuánto corresponde que les descuenten, no utilizan los servicios adicionales y al momento de una emergencia no saben realmente qué hacer. O para el caso de los empleadores, si llegan a tener algún tipo de accidente en su empresa, si contratan personal, no saben realmente qué hacer si llegan a tener un accidente, o disfrutar también de los beneficios como por ejemplo con las ARLs, conocer acerca de los accidentes, tener información de los riesgos laborales, cómo se pueden prevenir y demás, que son muchas capacitaciones que brindan la ARL y que también la caja de compensación ayuda como a prevenir este tipo de cosas. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de que una persona desconozca que tienen que ser afiliada a una caja, por ejemplo, de compensación, a una aseguradora, etcétera? Bien, considero que las consecuencias del desconocimiento es que muchas veces la persona no puede estar disfrutando al 100% de sus beneficios a los cuales tiene derecho por ley. Lo primero, lo segundo, que no garantiza que su empleador le esté generando el pago de sus aportes mensualmente y al momento de que requiere el servicio, lo que va a pasar es que se lo van a negar porque nunca tuvo el acceso al servicio, nunca se le estuvo pagando, pero de pronto el empleador sí le estuvo descontando este dinero y el que se ve realmente afectado pues va a ser la persona finalmente y su familia en muchos casos. Buen día, ¿cómo es su nombre? Buenos días, mi nombre es Diego Maña. Diego, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su formación profesional? Bueno, mi formación, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. En el momento pues soy independiente, tengo una oficina de asesorías en Chía, en el Centro Comercial Balvanera Chía. Me dedico a eso, al diseño, administración, ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y aparte doy asesorías en seguridad social. ¿Qué consecuencias cree usted
que puede generar el desconocimiento de las obligaciones y prohibiciones del empleador y el empleado? Bueno, pues las consecuencias al desconocer las obligaciones como empleador, pues es una gran falta de responsabilidad, porque pues debido a que cuando una persona crea una empresa debe tener la capacidad de cumplir con todas las obligaciones que contrae en Colombia, desde los impuestos hasta la importancia de afiliar pues a todos los trabajadores a su seguridad social desde el primer día que van a laborar. Entonces podemos, digamos, una consecuencia grave puede ser que un empleador desconozca que debe afiliar a su trabajador a la ARL. Entonces, digamos, en el transcurso él esté trabajando, sufra un accidente de trabajo el trabajador, entonces pues implica muchas responsabilidades si no está cubierto con la ARL, porque en caso que no esté cubierto, pues el empleador le toca pagar la incapacidad, todos los temas de gastos médicos, transportes médicos, entonces pues digamos hay muchas responsabilidades en todo el tema, al no pagar pues su seguridad social, sus liquidaciones como prima, vacaciones. Aparte de eso, pues digamos si lo desconoce el tema de los empleados, digamos al momento pues también tiene una gran responsabilidad, porque los empleados deben conocer las políticas de la empresa, cuáles son las provisiones, el tiempo, la hora de llegada. Entonces eso es muy importante que desde un principio exista un programa de inducción donde se les dé a conocer como por parte del empleador a todos los trabajadores su tema de hora de ingreso, cómo portar el uniforme, cómo recogerse el uniforme, todo el tema. Entonces es importante que es más válido tener su programa de inducción siempre. Gracias, Diego. Para usted, ¿cuál es la importancia de esta normativa? Pues la importancia, primero que todo, que la cumplan los empleadores. Hoy en día hay muchos empleadores que ellos hacen lo más básico, es como por cumplir y ya. Pero es importante que también la vean a fondo, que la estudien, que revisen, para que digamos haya un buen ambiente laboral, que los trabajadores se sientan a gusto y aparte pues estén cubiertos ya en tema de afiliaciones, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, riesgos laborales y pues que sean pagos con todas sus obligaciones laborales. Entonces esa es la importancia de que la conozcan y sepan cómo aplicarla para que digamos más adelante no tengan problemas legales. Bueno, Diego, muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted. Nuestro invitado especial, el doctor José Joaquín Vizcano, tiene un vasto conocimiento en la rama del derecho laboral, ya que a lo largo de su vida se dedicó a este campo. Por eso es grato para nosotros que él nos ilustre más acerca de este tema, por eso les invitamos a prestarle atención especial. Me presento como el abogado José Joaquín Vizcano, egresado de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, con especialización en Derecho Procesal Civil de la Universidad External de Colombia, profesor durante 15 años en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta y dedicado al ejercicio del derecho durante más de 30 años en las áreas civil y laboral. El tema de esta exposición trata sobre las obligaciones y prohibiciones especiales del empleador y del empleado. Se denomina empleador a aquella persona que ofrece empleo y que se encuentra en situación de poder sobre el empleado, que está obligado a realizar la actividad para la cual fue contratado. Entonces, puede ser empleador una o varias personas naturales o una persona jurídica que solicite o contrate a uno o más empleados como personas naturales para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo. Conforme a la ley, el numeral 2 del artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, quien presta el servicio se denomina empleado, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Determinados los alcances de estos dos conceptos como sujetos del contrato de trabajo, entramos al plano de las obligaciones y prohibiciones especiales que vinculan tanto al uno como al otro en la ejecución del contrato de trabajo. Decimos que de modo general incumben al empleador obligaciones
de protección y de seguridad para con los empleados, y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador a las voces del artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. En los artículos 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos enlistadas las obligaciones especiales de un lado para el empleador y de otro lado para el empleado. A su vez, en los artículos 59 y 60 de la misma obra encontramos las prohibiciones especiales para el empleador y empleado. Obligaciones y prohibiciones especiales del empleador y del empleado no son más que estipulaciones que deben atender tanto el empleador como el empleado, como quiera que devienen de la ley laboral colombiana vertidas en dichos artículos, con lo cual se busca lograr una armónica relación laboral entre empleador y empleado. Estas obligaciones y prohibiciones especiales del empleador y empleado, por ser recíprocas, cumplen la función por virtud del cumplimiento y observancia de mantener el normal desarrollo de las relaciones que buscan sostener el equilibrio entre los elementos básicos de la economía que por su propia naturaleza entran en conflicto continuamente, el capital y el trabajo, protegiendo y reconociendo todos los derechos de los que son sujetos el empleador y el empleado. En síntesis, su función es lograr una armónica relación laboral entre empleador y empleado dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social en aras de mantener la paz laboral. En nuestro país, pues aparecen en teoría, hay una serie de normas de orden laboral, ¿no?, que encajan perfectamente entre el derecho individual, entre el derecho colectivo y la seguridad social. Por eso hablamos de los códigos, Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y aunque se le ha dado bastante socialización a estas normativas, la verdad es que hay un graso desconocimiento por parte de la clase trabajadora colombiana, ¿no?, a estas disposiciones. Y de pronto el empleador puede que tenga, ¿no?, el conocimiento de los mismos o tenga a través de sus asesores jurídicos, los abogados especializados en derecho laboral. Pero la verdad es que la tendencia es a querer desconocer a todo momento los derechos mínimos que el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿no?, le reconoce al trabajador. Por manera que podríamos decir que el sistema no apunta al reconocimiento de manera franca y categórica de esos derechos laborales para la clase trabajadora. Es la cultura nuestra, ¿no?, dentro del contexto que tenemos, ¿no?, la que no nos lleva a que la clase trabajadora desarrolle digna y justamente su labor o actividad laboral. El artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo impone que las disposiciones del Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas a favor de los trabajadores y no produce ningún efecto cualquier estipulación que afecte los o desconozca este mínimo de garantías y de derechos. Por tanto, en el evento en que se evidencie el desconocimiento de estas obligaciones y prohibiciones generales y especiales que
por parte del empleador y el empleado, debe acudirse en primera instancia ante la autoridad administrativa laboral, representada por la Inspección del Trabajo, que como organismo de control vigila el cumplimiento de las disposiciones sociales para ver de que se cumplan con las partes o se concilien con las partes los intereses en conflicto y, de resultar fallida la actuación, dejar a las partes en libertad para acudir ante la justicia ordinaria laboral en demanda de sus pretensiones. Como de alguna manera estas estipulaciones que consagran las obligaciones y prohibiciones especiales para el empleador y el empleado pueden ser desconocidas, y algunas de ellas alcanzan la alcurnia de derechos fundamentales, como aquellos inherentes a la persona humana. Entonces, tenemos como mecanismo la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y su desarrollo en el decreto 2591 de 1991. Para la clase trabajadora y para nosotros, los abogados litigantes, ha sido de suma importancia la institución de la tutela consagrada en la Constitución de 1991 y la existencia de esa Corte Constitucional que vela por el cumplimiento de esas normas, de esos derechos fundamentales. También podemos acudir a organismos internacionales, ¿no?, como son el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Estados partes. En el presente pacto reconocen el derecho a cada persona a la seguridad social, incluso el seguro social. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se considera que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona, aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá en 1948. Y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, todos estos tratados y pactos nos permiten también acudir en defecto de que las instituciones existentes en nuestro país no cumplan, ¿no?, debidamente con la salvaguarda de esos derechos fundamentales o derechos mínimos laborales de la clase trabajadora. Entonces acudimos a esos organismos internacionales en demanda de que se reconozcan esos derechos de la clase trabajadora. La verdad es que me siento muy satisfecho por los litigios que he adelantado en favor de la clase trabajadora, especialmente en lo que atañe a la seguridad social, pues han sido muchos los casos en que al trabajador, después de largos años de fatiga y de esfuerzo personal, ¿no?, y logre alcanzar la edad y los requisitos para su pensión de jubilación, es negada administrativamente por el Seguro Social, anteriormente hoy por pensiones, y no se llega por los fondos privados. De manera pues que he sido muy exitoso en eso. No recuerdo haber perdido un pleito de esta naturaleza, aunque algunos me han dado mucha guerra y he tenido que trasegar por todas las instancias jurídicas, desde la Inspección del Trabajo hasta la Corte Suprema de Justicia, que demandan o procuran el respeto de esos derechos fundamentales, porque hay que tener en cuenta que el derecho al trabajo es un derecho fundamental previsto en el artículo 25 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social, artículo 48, artículo 53 de la Constitución Política. Entonces, he tenido que pelear, como se dice, ¿no?, arduamente
para lograr el propósito que es obtener, ¿no?, la declaración del derecho para esos trabajadores. Pero se evidencia así muy marcadamente que el empleador tiene la tendencia a eso, a desconocer los derechos mínimos laborales del empleado, ¿no? Y de ahí que si hacemos un inventario podemos concluir que son más los demandados los empleados, son más los demandados los empleadores que los empleados, ¿no?, en materia laboral. Y se nota pues que la misma justicia laboral adolece de muchas falencias, no solamente comenzando por las inspecciones del trabajo, los juzgados laborales, sino por las mismas salas civiles laborales de los tribunales y laborales de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, que a veces olímpicamente desconocen las reclamaciones de los trabajadores, pero que actualmente hay que batallar, ¿no?, para lograr ese propósito. De manera que me siento muy satisfecho, pero sí sabía eso, ¿no?, que las instituciones del Estado y los mismos empleadores tienen la tendencia a negar los derechos de la clase trabajadora. Y por eso nosotros los abogados que nos entretenemos, por así decirlo, en la defensa de esos trabajadores, ¿no?, nos sentimos muy satisfechos de lograr. De todas maneras, mi pensado es tener que llegar hasta las cortes internacionales, o las instancias internacionales, para ver que se reconozcan los derechos fundamentales que han sido vulnerados desde la parte más baja de la justicia ordinaria hasta la parte más alta. Ruegue a Dios, un cuerpo a Dios, que vaya necesidad llegará, pero se atisba pues que se quiere aplicar contra esos derechos fundamentales, avalando las violaciones de los inferiores, o los jueces inferiores, ¿no?, por parte de los superiores, como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Muchas gracias por la atención. Para concluir, es de suma importancia conocer los derechos del trabajador para saber qué actitud se puede tomar ante determinadas circunstancias que forman parte, por supuesto, de la vida laboral, pues aún en día existen muchas compañías o empleadores que no ofrecen las condiciones de trabajo adecuadas para sus empleados y en algunos casos vulnerando sus derechos. Cuando se vulneran los derechos de los trabajadores, se está vulnerando los derechos de la sociedad en sí. Y por ende, se debe actuar con el mayor peso de la ley. Las condiciones laborales deben estar reguladas y protegidas por el Estado, para que de este modo se asegure la protección y los derechos de los mismos. Finalmente, muchas gracias por su atención. Espero que el contenido haya sido de su agrado y les sirva para su vida laboral. A continuación, iniciaremos con una actividad de retroalimentación. Los invitamos a que continúen en el Meet de la clase, ahí les indicaremos los pasos a seguir. Muchas gracias.